Buenas tardes a todas. Good evening, everybody. Bienvenidas a su iglesia Calvary Rosarito y a su estudio de mujeres de valor y propósito. Welcome to your church, Calvary Rosarito, and to your women's Bible study, Women of Worth and Purpose, Donde estudiamos la palabra verso a verso. where we teach God's word verse by verse. Y como estudiamos la palabra verso a verso, el tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser el anticristo. And because we teach the word or study the word verse by verse, today's topic is going to be about the Antichrist. Y para empezar, y también vamos a hablar de los últimos tiempos. And we're also going to be talking about the last hour. Para empezar, les quiero contar esta historia. And to begin, I'd like to share this story with you. Había una mujer que siempre se preocupaba por todo. There was a woman that worried about everything. Todo siempre se preocupaba. About everything, always. Una vez su amiga la encontró sonriendo y con gozo. And one day, one of her friends found her smiling and joyful. Y le preguntó, And she asked her, ¿qué te sucedió? ¿Por qué ya no te preocupas por todo? "What happened to you? Why aren't you worried over everything anymore?" Y la mujer le dijo, es que contraté a una persona para que se preocupara por mí. And she said, "It's because I hired someone to worry for me." Y cuéntame, ¿cómo lo hiciste? And so tell me, how did you do it? ¿Y cuánto le vas a pagar a esa persona? And how much will you be paying this person? Pues a esta persona la contraté y le voy a pagar 10,000 pesos a la semana. Well, I hired this woman and I'm going to pay her $600 a week. 10,000 pesos a la semana, dijo la amiga. $600 a week, her friend asked. Tú solamente ganas 1,000 pesos a la semana. You only make $100 a week. La mujer dijo, pues no sé, que ella se preocupe por eso. And the lady answered, "Well, that's for her to worry about." Así que estén listas tomando título. So be ready and write down the title. Y bienvenidas a las que nos están viendo en línea también. And welcome to those of you watching online as well. El título es No te dejes engañar. That's the title for tonight's study is Do Not Let Yourself Be Deceived. Nuevamente, no te dejes engañar. Once again, do not let yourself be deceived. Y vamos a estar estudiando en 1 de Juan 2, 18 al 23. And we'll be studying in 1 John 2, verses 18 through 23. Nuevamente, 1 de Juan 2, 18 al 23. Once again, excuse me, 1 John chapter 2, verses 18 through 23. Y vamos a tener 4 verdades para ver, para que no nos dejen engañar. And we'll be looking at 4 truths to not let ourselves be deceived. Nuevamente, 4 verdades que vamos a ver para no dejarnos engañar. Once again, 4 truths that we will see to not let ourselves be deceived. ¿Están listas? Preparen sus corazones Are you ready? Prepare your hearts para lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. for what God's going to speak to us tonight De los últimos tiempos about the last days y el anticristo. and the Antichrist. ¿Están listas? So are you ready? Vamos a empezar en 1 de Juan 2, 18. We'll begin in 1 John 2, verse 18. Nuevamente, 1 de Juan 2, 18. Once again, 1 John 2, 18. La palabra de Dios dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verse 18 says, "Little children, it is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour." Y la semana pasada, ¿qué estuvimos aprendiendo? And what did we learn last week? Que no busquemos las cosas de la tierra, busquemos las cosas de arriba. For us to not seek those things of earth, but rather put our eyes on those things in the heavens. Y aquí el apóstol Juan va a mencionar la palabra anticristo 3 veces. And in this section, the Apostle John is going to mention the word Antichrist 3 times. ¿Y cuál es el significado de anticristo? And what is the meaning of Antichrist? El significado del anticristo es estar en contra de Cristo.
So the definition of Antichrist is to be against or anti-Christ. Dios le dio a Juan más entendimiento de los últimos tiempos. God gave John more understanding about the last hour. Imagínense la edad que ya tenía el apóstol Juan. Imagine his age, Apostle John's age. Ya no estaban los otros apóstoles, probablemente. The other apostles were probably no longer with him. ¿Y cuándo comenzó esto de el último tiempo? And so when did this come about, the last hour? Este periodo comenzó con la resurrección de Jesucristo. This period began with Jesus' resurrection. ¿Y sabes cuándo va a terminar? And do you know when it's going to end? Con la venida de Cristo. With the coming of Christ. ¿La estamos esperando la venida de Cristo? Are we waiting for his coming? Y este nombre, el anticristo, él es el nombre más odiado de la Biblia. And this name, Antichrist, is the most hated name in the Bible. ¿Por qué? Porque habla de un gobernante aterrador. And why? Because it speaks of a terrifying ruler. Pero el anticristo va a aparecer después de que la iglesia sea raptada. And the Antichrist is going to appear once the church has been raptured. ¿Qué va a pasar? What will happen? Va a haber una sola religión. There will be only one religion. Va a haber una moneda mundial. Well, there will be one worldwide currency. Y un gobernante aterrador. And a terrifying ruler. En Apocalipsis no es llamado el anticristo, es llamado la bestia. In Revelations, he's not called the Antichrist, he's called the beast. Pero aquí el apóstol Juan nos está hablando del espíritu del anticristo. But here the Apostle John is talking about the spirit of the Antichrist. Y Juan escribió esta carta hace 2000 años atrás, que el espíritu del anticristo estaba ahí. And John wrote in his letter 2,000 years back that the spirit of the Antichrist was there. Y el espíritu del anticristo está aquí ahora. And that same spirit, the Antichrist spirit, is here now as well. Y si estás tomando notas, aquí vinimos a nuestra primera verdad. And if you're taking notes, we've come to our first truth. No te dejes engañar. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Estás esperando la venida de Cristo? Number one, do not let yourself be deceived. We are living in the last hour. Are you waiting for the coming of Christ? Nuevamente, no te dejes engañar. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Estás esperando la venida de Cristo? Once again, do not let yourself be deceived. We are living the last hour. Are you waiting for Christ's coming? Jesucristo va a venir por su iglesia. Jesus is coming back for his church. Él se fue, pero ¿qué dijo? He left, but what did he say? Voy a preparar un lugar para vosotros. I go to prepare a place for you. ¿Qué dijo? Para donde yo esté, ustedes también estén. For where I am, you shall be too. Pero, ¿qué tienes que hacer primero? But what is it that you have to do first? Primero, si aún no lo has aceptado, tienes que arrepentirte y reconocerlo como tu Señor y Salvador. First, if you haven't done so yet, you have to repent and accept him as your Lord and Savior. Y te preguntas, yo ya había escuchado eso hace mucho tiempo, de los últimos tiempos. And you might say to yourself, I've heard about the end of the times or the last hour a long time ago. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. But look at what God's word says. No nosotros, la palabra de Dios. Not us, but God's word. Vamos a ir a 2 de Pedro 3, del 8 al 10. And we're going to be looking at 2 Peter chapter 3, verses 8 through 10. Nuevamente, 2 de Pedro 3, del 8 al 10. Once again, 2 Peter 3, verses 8 through 10. La palabra de Dios dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 2 Peter 3, 8 through 10.
But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. No busquemos las cosas de la tierra, Let us not seek the things of the earth. busquemos los que está arriba en el cielo. Let's seek what's up in heaven. ¿Y qué dice? Para Dios, 1000 años es como un día. And what does it say? For God, 1,000 years is like 1 day. Y Dios es paciente, And God is patient, no queriendo que ninguno perezca, not willing that any should perish, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. but that all should come to repentance. Mira el corazón de Dios. You see God's heart? Y si un día son como 1000 años para Dios, And if 1 day is like 1,000 years for God, ¿cuántos días llevamos? how many days, what day are we? ¿Llevamos 2 días si hacemos las cuentas? So we calculate it's about 2 days. Y nosotros ya tenemos esperando hace mucho tiempo que ya va a acabar el mundo. And we've been waiting for a long time thinking the world's almost over. El amor que Dios tiene para las personas. The love that God has for his people, for the people. No queriendo que nadie se pierda. Not willing that any should perish, Que todos lleguen al arrepentimiento. but that all should come to repentance. Pero, ¿estás lista? But are you ready? ¿Te estás ocupando por las obras de tu Padre? Are you occupied in the works of your Father? ¿Cuáles son las obras de tu Padre? What are those works of your Father? Amar a las personas. To love everyone. Ese es el amor de Dios. That is God's love. Amar a las personas. To love the people. A la familia, tu familia, a los que amas. ¿Tienes familia que aún no conoce a Cristo? Your family, those that you love. Do you have relatives that are still not walking or know God? ¿Tienes familia que aún no camina con Cristo? Do you have family members that are still not walking with God? Porque o caminamos con Jesucristo o caminamos con el anticristo. Because we either walk with God or we walk with the Antichrist. No hay uno en medio There's no middle point que digas, no, ni soy de aquí ni soy de acá. where you would be able to say, I'm not neither from this side of the line or the other side. O caminas con Jesucristo You either walk with Christ o caminas con el anticristo. or you're walking with the Antichrist. So, si tenemos familia que aún no viene a Cristo, ¿qué So- tenemos que hacer? So if we have family that's still not walking with Christ, what is it that we have to do? Orar por ellos, Pray for them. hablarles de Dios. Share with them about God. Pues algunos no te van a querer escuchar, ¿verdad? Some of them might not want to hear you, Pero ora por ellos. but pray for them. Es en el tiempo de Dios, It's all in God's timing, no en nuestro tiempo. not in our time. En el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. In God's timing, and his timing is perfect. ¿Y por qué te digo eso personalmente? And why am I telling you that? To make it personal. Yo oré por mi padre 16 años. I prayed for my father for 16 years. Señor, sálvalo, Lord, save him. sálvalo. Save him. Él era un hombre bueno, He was a good man. no hacía nada malo, He didn't do ill to anyone, pero no caminaba con Cristo. but he wasn't walking with Christ. Y 16 años, que yo iba caminando con Cristo 16 años, And 16 years of my walking with Christ, Dios lo rescató. God rescued him En su tiempo. in his time. Y un año después él murió. And a year later, he passed. Pero lo que Dios hizo, But what God did, lo salvó un año antes de fallecer. he saved him 1 year before his death. Por eso, ten confianza en Dios. That's why trust in God.
Dios fue quien hizo todo esto. God is who did all of that. ¿Tienes familia? Ora por ellos. You have family members, pray for them. No te canses de orar por ellos. Don't be weary to pray for them. No nomás familia, amigos, Not only family, but friends, tus vecinos. your neighbors. Ora por ellos. Pray for them. ¿Por qué? Porque si no caminan con Cristo, están con el anticristo. Why? Because if they're not walking with Christ, they're walking with the Antichrist. No les vamos a decir eso, estás caminando con el anticristo, ¿verdad? We're not going to tell them that you're walking with the Antichrist. Los vamos a lastimar, ¿no? We might hurt them, Por eso, orar por ellos. but that's why we pray for them. Orar que Dios los salve. Pray that God would save them. Y saber que es en su tiempo. And knowing that it's going to be in His time. Y tu madre dices, mi hijo no está caminando. And maybe you're a mother saying, my child isn't walking with Christ. Ora por él. Pray for them. Ahí tenemos una promesa muy poderosa. We have a very powerful promise. Una promesa tan poderosa Such a powerful promise. que dice el Dios que si tú estás caminando con Jesucristo hasta 1000 generaciones. And the word says that if you're walking with Christ, up till 1,000 generations will be reached. Qué bendición What a blessing. lo que Dios hace. What God does. Confiar en Él, en sus promesas. Trusting in Him and His promises. Y mira lo que nos dice, cómo va a terminar todo. And look at what Lo it que says, leímos. how everything's going to end. Con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. It says, with great noise, and the elements will melt with fervent heat. ¿Qué sucedió esta semana aquí en México? What happened this week here in Mexico? ¿Qué miedo llegó aquí? How scary. That fear that came upon us. Carros quemados. Cars being burned. Pero mira lo que va a pasar en el último tiempo. But look at what's going to happen in the last hour. Esto no va a ser nada comparado con lo que va a pasar en el último tiempo. What we experienced or saw is nothing compared to what's going to happen in the last hour. Y no queremos que los que amamos pasen eso. And we don't want those that we love to go through that. So, ¿qué vamos a hacer? Orar por ellos So what will we do? Pray for them y confiar en Dios. and trust in God. Vamos a continuar, que sigue diciendo la palabra de Dios. Let's continue and see what God's word has to say. La palabra de Dios, vamos en 1 de Juan 2:19. And we're going to be looking at 1 John 2:19. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. Esta es una gran advertencia. This is a great warning. Hay personas que estaban en la iglesia y ya no. There's people that were in church and are here no longer. Una gran advertencia. A great warning. Estaban en la iglesia con nosotras. They were in church with us, Se fueron, se apartaron. but they left. They walked away. Pues si se fueron a otra iglesia, pues siguen caminando con Dios. Pero si se fueron totalmente al mundo, se apartaron. So if they left this church and went to another church, then they're still walking with Christ. But if they left and went back to the world, Mira esto, mi compromiso con la iglesia enseña mi comunión con Dios. so look at this. My commitment with the church shows my communion with God. ¿Cómo me ayuda la iglesia? How does the church help me? Primero, crecimiento espiritual. First, spiritual growth. Espiritualmente seguimos creciendo. Because spiritually, we will continue to grow. Y también Dios nos dice que no nos dejemos de congregar, ¿verdad? And also, God tells us to not to stop fellowshipping or coming to church. Y la iglesia te ayuda a permanecer con Jesús. And the church helps you to remain with Jesus, in Jesus.
Y les voy a ser bien honesta. And I'm going to be very honest. Estamos en una iglesia We're in a church que para que tú sigas creciendo con Jesucristo, that in order for you to continue to grow in Christ, el límite lo pones tú. you're the one that sets that limit. ¿Por qué? Why? Porque aquí están con las manos abiertas. Because here, their hands are open. La iglesia está abierta todos los días. The church is open every day. ¿A qué estudio puedes ir? What study can you go to? ¿Qué clase quieres ir? What class can you take? ¿Quieres seguir estudiando la Biblia? You want to continue to study the Bible? Está Dulos. You have dualism. Está plantación de iglesias. There's church planting. So, para que tú crezcas aquí en esta iglesia es una gran bendición. So if you want to grow, this church is a great blessing. Aprovechala. Take advantage of it. Aprovecha lo que Dios te ha dado. Take advantage of what God has given Y you a donde Dios te ha traído. and where God has brought you. Porque como me ha ayudado a mí a crecer, Because just as it's helped me grow, también quiero que te ayude a ti a crecer. I want it to help you grow. Porque nuevamente el límite lo pones tú. Because once again, you set the limit. ¿Ok? Y si estás tomando nota, aquí venimos a nuestra segunda verdad. And if you're taking notes, we've come to our second truth. No te dejes engañar. El mundo no te deja nada bueno. Don't let yourself be deceived. The world does not leave you with anything good. Nuevamente, no te dejes engañar. El mundo no te deja nada bueno. Once again, do not let yourself be deceived. The world does not leave you with anything good. Te tengo una pregunta. And I have a question for you. ¿De qué estás llenando tu vida actualmente? What are you filling your life with? ¿Estás en las redes sociales? Are you on social media? ¿Estás confiando el que ahorita está, en español se llama el AI, en inglés AI? Are you trusting in AI, artificial intelligence? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Where are you setting your trust? ¿Dónde tienes tu corazón? Where is your heart? ¿Dónde tienes que tener tu corazón? Where should you have your heart? Mira, estamos mirando eso porque la advertencia que acabamos de mirar es peligrosa para todos. And we're looking at this because the warning that we saw a bit ago is peligroso. Ajá. It's dangerous. Personas que estaban en la iglesia, People that were in church, pero ya no están en la iglesia. but they are no longer in church. Por eso, ¿qué tienes en tu corazón? That's why. What's in your heart? Y yo preguntándome esto And as I asked myself this y question, estudiando esto, and as I was studying, Dios me llevó a la parábola del sembrador. God took me to the parable of the sower. Mira, vamos a leer en Mateo 13, 18 al 23. And we're going to read Matthew 13, 18 through 23. Mateo 13, 18 al 23. Matthew 13, verses 18 through 23. La palabra de Dios dice: Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego trompieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y 30 por uno. So Matthew 13, verses 18 through 23. Therefore hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. Sorry. But he who received
the seed on stony places? This is he who hears the word and immediately receives it with joy. 21. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Now he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. But he who received seed on the good ground is he who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, and some 30. Nuevamente, ¿cómo está tu corazón? Once again, how is your heart? Cuando la recibes la palabra, ¿está junto al camino? ¿No la entiendes? When you receive the word, is it by the wayside and you don't receive it? I'm sorry, you don't understand it? ¿El malo la arrebata? And the wicked one snatches it away? ¿Está en pedregales? Is it in stony places? La recibes con gozo, pero la falta y raíz se seca ante la aflicción. You receive it with joy, but because of it lacks root, it's choked up by affliction. Y durante la aflicción es donde más lo tienes que buscar. And during the affliction, that's when you have to seek him the most. Es donde más te tienes que guiar a él. That's when you have to be led to him. Es más que no te dejes guiar por la aflicción. So that you won't be guided by the affliction. Búscalo. Seek him. No te digo no le cuentes a nadie, no hables con nadie, no te estoy diciendo esto. And I'm not saying don't share this with anyone. That's not what I'm saying. Yo te estoy diciendo que la primera opción sea tu padre. I'm saying that make your father your first option. Estás en aflicción, clámale a él. Are you in affliction? Cry out to him. Señor, ayúdame. Lord, help me. Señor, levántame. Lord, get me up. No entiendo esta situación, I don't understand this situation. pero tú sí. But you do. Dame tus fuerzas. Give me your strength. Y Dios es fiel. And God is faithful. Dios es fiel. God is faithful. Su fidelidad es grande, His faithfulness is great. bien grande. Very great. Y entre los espinos, And among the thorns, las preocupaciones y riquezas ahogan la palabra. the cares of this world and the riches choke the word. Si aquí Dios nos dice que no vivamos por lo que estamos viendo, vivamos por fe. And here God is saying, don't live by what you can see, live by faith. ¿Estás viviendo así? Is that how you're living? ¿O estás mirando la situación? Or are you focused on the situation? Pero Dios nos pide fe. But God asks us to have faith. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Because without faith, we can't please God. ¿O cayó en buena tierra? Or is it on good ground? ¿La entiendes? You understand it. Y da un fruto abundante. And it produces fruit in abundance. Hasta 100, 60 y 30 veces. Up to 100-fold, 60 or 30. Ahora ya te pregunto, ¿qué fruto estás dando? So I'm asking, what fruit are you producing? Porque mira qué fácil podemos caer. Because look how easy it is that we could fall. Ante la aflicción, ante las preocupaciones. Before affliction Preocupaciones. and the worries. La Biblia dice que piensa que está firme, que tenga cuidado de que no caiga. The Bible says that he who thinks they are firmly standing, to be careful. Y estamos en una batalla. And we are in a battle. Y no podemos decir, todo lo puedo. And we can't say, I can do it all. No, nuestra confianza está en Él completa. Our trust should be completely in him. Nuevamente, lo tengo a Él, tengo todo. Once again, if I have him, then I have it all. Paso por tribulaciones, I may pass through tribulations, preocupaciones, worries, porque estamos en una batalla. because we are living in a battlefield. Pero lo tenemos a Él, But we have him, lo tenemos todo, then we have it all. porque lo tenemos a Él. Because we have him.
Vamos a continuar. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Let's continue and see what God's word has to say. Primera de Juan 2:20. 1 John 2:20. Nuevamente, Primera de Juan 2:20. Once again, 1 John chapter 2, verse 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. And it says, but you have an anointing from the Holy One, and you know all things. Habla del Espíritu Santo. Speaking of the Holy Spirit, Si estamos caminando con Él, if we are walking with Him, tenemos el Espíritu Santo. then we have the Holy Spirit. Tenemos, mira, pero ¿cómo lo dice aquí? La unción del Santo. But see how it says there, the anointing of the Holy One. Aquí me captó la mente el profeta Samuel que ungió al rey David. And so to my mind came King Samuel who anointed King David. Imagínate el profeta Samuel ungir al rey David. Can you think of this or imagine this? The prophet Samuel anointing the King David or David. Ahora nosotras. And now us. ¿De quién somos ungidas? Who are we anointed by? De Dios, sí. By God. Tenemos la unción del Santo, We have the anointing of the Holy One. la guianza del Espíritu Santo. The guidance of the Holy Spirit ¿Qué te provee fortaleza? that provides you with strength, Sabiduría, wisdom, que es la que necesito para obedecer a Dios. that you need in order to obey God. ¿Podemos apagar el Espíritu si estamos en la carne? Now, if we're in the flesh, we can quench the Holy Spirit. So, tenemos que tener cuidado con eso, And that means that we have to be careful with that. porque es una línea que no ves. Because that's a line that you can't see. So, por eso, tenemos que, la advertencia que nos había dicho antes. And that's why we have to heed that warning that was given to us before. ¿Y cuándo es cuando recibimos al Espíritu Santo? And when is it that we receive the Holy Spirit? Mira cuándo recibimos al Espíritu Santo. Let's see when it is. Efesios 1, 13 al 14. Ephesians 1:13. Nuevamente, Efesios 1, 13, 14. Once again, Ephesians 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. God's word says, in him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Mira, primero, habiendo oído la palabra, See, first, having heard the word, la palabra de verdad the word of truth, es la Biblia, it's the Bible, la palabra de verdad. the word of truth, El evangelio de vuestra salvación. the gospel of your salvation. Y habiendo creído en él, And having believed, fuimos sellados con el Espíritu Santo. you were sealed with the Holy Spirit. So, no estamos solas. So that means we're not alone. Y estás tomando notas, aquí venimos a nuestra tercera verdad. And if you're taking notes, we've come to the third truth. No te dejes engañar. El que vive dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Do not let yourself be deceived. He who lives inside of us is more powerful than he who is in the world. Nuevamente, no te dejes engañar. El que vive dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Once again, do not let yourself be deceived. He who lives inside of us is more powerful than he who is in the world. El que vive dentro de nosotros, The one that lives inside of us, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. ¿Estás consciente de eso? Are you aware of that? Pero aquí te hago una pregunta. But here I have another question for you. En tu casa, con tu familia, son quienes más nos conocen. In your home, with your family, after all, they are the ones that know us best. ¿Cómo eres en tu casa con tu familia? How do you carry yourself in your home with your family? ¿Es el Espíritu Santo que te guía? Is it the Holy Spirit that you're being led by? Pero me dices, ¿no conoces a mi familia? And you might say, well, you don't know my family. Pero acuérdate, But remember, más fuerte es el que está con nosotros. more powerful is the one that's inside of us.
or with us. Él nos da la guianza. He is the one who guides us. He gives us direction. Podemos tener aflicción. We could be facing affliction. Podemos sentir dolor. We could be feeling pain. Pero ¿qué tenemos que hacer? But what is it that we have to do? Guiadas por el Espíritu Santo. Be led by the Holy Spirit. No por lo que estamos sintiendo, Not by what we're feeling, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. but by the Holy Spirit who lives in us. ¿Y qué nos da el Espíritu Santo? And what does the Holy Spirit give us? El amor, la paz Love and peace. y mucho más. And a lot more. ¿Lo usas? Do you use what is given to you? ¿O mejor lo que tú tienes en tu carne? Or do you rather use what's in your flesh? ¿Qué es lo que se te hace más fácil? What comes easier to you? Acércate a Dios, acércate a Dios. Draw near to God. En tus aflicciones, no confíes en ti. In your afflictions, don't trust in yourself. Confía en Él. Trust in Him. Aunque tú dices, Señor, yo no sé cómo va a pasar esto. Even though you may say, God, I just don't know how this is going to pass, Pero Dios sí sabe. but God knows. ¿En quién vas a confiar? ¿En ti? Who are you going to trust in? Yourself? ¿O en lo que Dios va a hacer en esa situación? Or in what God will do in that situation? ¿Te agarras de las promesas de Dios? Do you cling to God's promises? Las promesas que Dios tiene para nosotras. The promises that God has for us. Si tú cuentas por un día por todo el año, If you count one day for a whole year, en la Biblia tienes una promesa para cada día. in the Bible you will find a promise for each day. ¿Las estás agarrando? Are you hanging on to those promises? ¿Te memorizas versículos? Do you memorize Bible verses? ¿Te memorizas versículos para cuando venga la aflicción tú tienes el versículo? Do you memorize Bible verses so that when affliction comes, it's already inside of you, in your mind, in your heart? En la semana pasada la hermana Cecilia nos habló de él cuando Jesucristo salió de los 40 días de ayuno, ¿verdad? Last week, Sister Cecilia shared about when Jesus came out of those 40 days of prayer and fasting. Cuando Satanás lo estaba atacando, ¿cómo Jesucristo peleó? When Satan was attacking him, how did Jesus respond? Con la palabra. With the word. Nos está enseñando a nosotros. And he's teaching us. Así es como le tienes que hacer. That's what you have to do. Con las batallas que tienes, así es como le tienes que hacer. With those battles that you find yourself in, that's what you have to do. Agárrate de la palabra de Dios, Cling to God's word. de las promesas de Dios, Cling to God's promises. no de ti. Not of yourself. De nosotros no viene nada bueno. There's nothing good that comes from us. Todo lo bueno que tenemos nosotros viene de Él. Anything good that we have comes from Him. Aunque estés en el barco como estaba Pedro, Even when you find yourself on that same boat like Peter was, dices, me voy a hundir. you might say, I'm going down. Y Jesucristo le dice, ven, And Jesus says, come, tú, pero me voy a hundir. but I'm going to sink. ¿Vas a creer en Jesucristo que te dice, ven? Are you going to believe in Jesus that is saying, come? Y que tenemos el Espíritu Santo. And we have the Holy Spirit. So, a donde vayas, a cualquier lugar que vayas, So wherever you go, any place that you go, acuérdate quién va a ir contigo. remember who is going with you. No vas sola, You're not going alone. va el Espíritu Santo contigo. The Holy Spirit goes with you. So, ¿a dónde lo vas a llevar? So where is it that you're going to take him? Porque Él vive en nosotras. Because he lives in us. Y vamos a terminar And we're going to finish up en 1 de Juan 2, 21, 22 y 23. in 1 John 2, 21 through 23. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 2, 21, 22 y 23. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso?
sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. So 1 John 2, 21 through 23. I have not written to you because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is Antichrist, who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son does not have the Father either. He who acknowledges the Son has the Father also. Permanece y enfócate en la verdad. Remain and focus on the truth. Juan aquí está hablando de falsos maestros, Here John is speaking of false teachers. falsos religiosos. Negar a Jesucristo es el mentiroso. False religious people who deny Jesus. That's what a liar is. Lo que Juan está diciendo, que las religiones que niegan a Jesucristo siguen el anticristo. What John is saying is that those religions that deny Jesus are following the Antichrist. Y las malas noticias es que el anticristo está aquí ahorita. And the bad news is that the Antichrist is here now. Pero las buenas, que nosotros tenemos el Espíritu Santo. And the good news, that we have the Holy Spirit. Y si estás tomando notas, aquí venimos a nuestra cuarta verdad. And if you're taking notes, we've come to our fourth truth. Nuestra cuarta verdad, no te dejes engañar. Jesucristo es el único camino al cielo. Our fourth truth, do not let yourself be deceived. Jesus is the only way to heaven. Nuevamente, no te dejes engañar. Jesucristo es el único camino al cielo. Once again, do not let yourself be deceived. Jesus is the only way to heaven. ¿Qué nos dice Juan 14:6? What does John 14:6 tell us? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. It says, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. ¿Caminas con Él? Are you walking with him? Y Él es la verdad. ¿Dónde conoces la verdad? And he is the truth. Where do you find the truth? En su palabra conoces la verdad. In his word you find the truth. Y aquí también nos dice que vamos a tener una vida abundante. And there it also says that we're going to have an abundant life. ¿Cuántas de nosotros queremos una vida abundante para Cristo? How many of us want a life in abundance for Christ? ¿Lo puedes hacer? You can do it. Si buscas la voluntad de Dios para tu vida, If you look or seek God's will for your life. dices, voy a tener una vida abundante, no voy a tener problemas. You might think, oh, I'm going to have a life in abundance. I'm not going to have problems. No, claro que no, los vamos a tener. No, of course we're going to have them. Pero nuestra confianza está en Él, But our trust is in him, en su verdad, in his truth. conociendo su verdad en la palabra de Dios. Knowing his truth, God's word. Y voy a terminar con esta cita que agarré de Charles Spurgeon, que es Jesucristo cuando ora por sus discípulos antes de ser arrestado. And so I'm going to finish up with this quote from Charles Spurgeon, which is Christ's prayer for his disciples right before he was crucified. Si la quieres leer después, es Juan 17. And if you want to read it later, it's John 17. Nuevamente, Juan 17. John 17. Y eso es lo que dice la cita de Charles Spurgeon. La oración de Cristo es, santifícalos a través de tu verdad. Cuanto más verdad creas, más santificada serás. And so his prayer was, Christ's prayer is, sanctify them through thy truth. The more truth you believe, the more sanctified you will be. Mira, cuanto más verdad creas, The more truth you believe, verdad, cuanta más palabra tengas, the more that you fill yourself with the word, más santificada serás. the more sanctified you will be. Esa fue la oración de Jesucristo para sus discípulos. And that was Jesus' prayer for his disciples. Y tomémosla nosotros también para nosotros. But let's take it also for ourselves. Conozcamos su verdad
Let's know His word, y vamos a ser santificadas en su verdad. and we will be sanctified in His truth. Agárrate de esa promesa. Cling to those promises. Y vamos a terminar And we're going to finish up en el mejor momento. in the best time. Si estás aquí con nosotros visitándonos If you're here with us visiting, y has venido y aún no conoces a Jesucristo, maybe you're here and you still don't know Jesus, no conoces de lo que te estamos hablando, and you may not know what we're speaking of, cómo Dios te ayuda how God helps you, y cómo tenemos que caminar con Él and how it is that we have to walk with Him y no con el anticristo. and not with the Antichrist. Si estás aquí y aún no lo has aceptado como tu Señor y Salvador, If you are here or online and you still haven't accepted Him as your Savior, Dios te ofrece un regalo gratuito, God offers you a free gift, perdón y salvación. forgiveness and salvation. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados And the only thing that you have to do is to repent from your sins y recibirlo como tu único Señor y Salvador. and receive Him as your only Lord and Savior. Si estás aquí y aún no lo has hecho, levanta tu mano. If you're here and you still haven't done that, please raise your hand. Si estás aquí y aún no lo has recibido, levanta tu mano. If you're here and you still haven't received Him, please raise your hand. Y si nos estás viendo en línea, mándanos un mensaje. And if you're watching online, please send us a message. Dios nos está esperando. God is waiting. He's patient. Tiene grandes cosas para nosotras, He has great things for us. pero si caminamos con Él. But that is if we are walking with Him. Dios las bendiga. Gracias. God Vamos bless a you. orar Thank you. para terminar. We're going to pray to finish. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias por tu palabra, Thank you for your word, porque nos hablas, because you speak to us, nos guías you guide us, y tenemos tu Espíritu Santo and we have your Holy que Spirit nos guía a toda verdad. that guide us to all truth. Padre, danos más hambre de tu palabra, Lord, give us more hunger of your truth conocerte más, so that we can know you more, saber más de ti. learn more about you. Bendice a cada una de mis hermanas. Bless each one of my sisters. Gracias, Rey. Thank you, King. Te lo pido We pray this en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. in Amén. Jesus' blessed name.